Bueno, entonces vamos a empezar con la organización, roles y actividades en proyecto. Lo que he podido desglosar en mi experiencia trabajando en obra es una pequeña estructura de la organización que tenemos que tener bien claro como residentes, especialmente como residentes, no tanto como supervisores. ¿Ya? Entonces, he dividido en dos tipos de organizaciones. Organización como empresa puede ser el tamaño de la empresa, ya sea grande o pequeña. ¿A qué me refiero con el tamaño de la empresa? Hay muchas empresas que tienen, cada personal tiene una función en específico y solo se dedica a esa función. Son empresas grandes generalmente las que tienen este tipo de organizaciones. En cambio, en una empresa pequeña, muchas veces el residente también tiene que hacer a veces de administrador, a veces de chofer, a veces tiene que llevar cosas. Entonces, tiene, tiene que suplir algunos puestos en un determinado momento. A eso me refiero con el tamaño de la empresa. Después, en cuanto al tipo de obra, pueden ser edificaciones u obras civiles. En cuanto a las edificaciones, me refiero a edificios, casas, ¿no? Construcciones donde se habiten. Y en obras civiles me refiero a, por ejemplo, tendidos de tubería para agua potable, pueden ser puentes, ¿verdad? A todo ese tipo de obras civiles. Y también en esta organización se puede desglosar como en un sector público o privado. En un sector público siempre se tienen más burocracia, son más lentos en tal vez tomar decisiones o acciones porque tiene que pasar por un protocolo determinado. En cambio, en un sector privado no es tanto así, más bien he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos privados hasta ahora y es más rápido, ¿no? Entonces, claro, de la mano con un sector público, construyendo para un sector público, donde ahí era el tema del tiempo, de toma de decisiones, que eso sigue sus pasos y tarda un montón. Y me voy a la otra organización, que sería la organización de proyecto. ¿Alguien me podría decir qué entiende por organización de proyecto? Dice Michelle Bustos, establecer los programas, planes y actividades que se deben priorizar. Copa Villanueva dice definir metas o objetivos a corto y largo plazo. ¿Ya? A ver, lo sigo leyendo. Luis Rejas dice ordenar y planificar las actividades necesarias para llevar a cabo para conseguir un objetivo, ¿ya? Johnny dice darle pies y cabeza a un proyecto desde administración con el proceso administrativo hasta la culminación de proyecto. Ya, muy bien. ¿Sí? Carita dice prefactibilidad y factibilidad. Lenny dice saber los puntos específicos para llegar a un objetivo principal. Pamela dice, la organización de un proyecto es aquella actividad que permite llevar a cabo una agrupación de los recursos humanos de la empresa en las tareas adecuadas. Sí, Pamela está bastante cerca. Organizar planes para obtener un objetivo, ¿sí? Bueno. Moisés, planes, actividades de cada proyecto. Fabio dice, se entiende como las actividades a realizar por cada integrante del proyecto, es decir, sus atribuciones. ¿Ya? Yo aquí les voy a volver a compartir. Y me refiero a una organización de un proyecto en dos formas. La organización del proyecto, uno, con el personal contratista, con los técnicos, y me refiero a una organización administrativa. Esas dos organizaciones son fundamentales. Ahora,
La organización, ¿a qué me refiero la organización? Con el personal contratista, con los que son de obra y llevan a cabo la obra, ¿no? El proyecto. Entonces, me refiero a eso. Me refiero a eso porque nosotros tenemos que coordinar, organizarnos con ellos para ver qué día se hace, cómo tienen que hacer, darles los planos, ¿no? Estar detrás de ellos. A veces uno como residente de obra tiene que estar detrás de ellos como unos niños, en verdad les digo, porque se les tiene que explicar cómo tienen que hacer. Es muy importante la comunicación. Luego vamos a hablar de eso, pero no me quiero desviar. La organización del proyecto es en dos, con el personal de obra y con el personal administrativo. He leído algunos comentarios que sí están bastante cerca de eso. Coordinar con el personal de obra, ¿no? Y con el personal administrativo, ¿para qué? Para tener los recursos materiales, ¿no? Para llevar a cabo el proyecto. Es decir, para comprar cemento, para gestionar pagos, incluso para gestionar los mismos pagos de las quincenas de los muchachos, de los obreros, ¿no? Entonces, esa organización, que la he desglosado en dos porque son las más importantes, es, es vital que sepamos cómo lidiar y cómo llevar a cabo eso. Y definir las funciones y responsabilidades. Es decir, si yo estoy como residente de obra, mi función, tengo muchas funciones. Ahora vamos a hablar de eso. Pero mi función más importante es coordinar, organizar a las personas y las responsabilidades de cada uno al que yo estoy designando una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, los roles especifican funciones y habilidades de los perfiles técnicos y profesionales que participan en un proyecto. Ok. Entonces, como les decía, tenemos que saber como residentes de obra o supervisores el rol que nosotros estamos cumpliendo. Hablemos del residente o supervisor. Si el supervisor no puede construir, puede observar, puede sugerir, controlar aquello que el residente de obra está haciendo. La función del residente de obra es distribuir al personal, organizarlos, ¿no? Tener siempre los planos constructivos. La metodología constructiva también depende del residente. Entonces tenemos que enfocarnos bien qué rol nosotros estamos impartiendo. Me voy a poner en el rol de residente de obra. Entonces, el rol que tienen yo, residente de obra civil, ¿ok? Trabajo con un equipo de ingenieros, un ingeniero sanitario, depende de la obra, ¿no? Pero generalmente siempre hay un ingeniero sanitario, un arquitecto, un ingeniero eléctrico y el contratista, ¿no? El capataz que está a cargo del personal de obra, de los obreros. Entonces, todos ellos tienen que sacar adelante el proyecto. El residente de obra es el encargado de coordinar todos esos trabajos. ¿Ok? Entonces, el rol del ingeniero eléctrico no va a ser coordinar con el ingeniero sanitario ni viceversa. El ingeniero residente es el que tiene que velar porque todo esté en coordinación, porque todo esté bajo control. Toma tiempo, yo sé, por experiencia les digo, sí, toma tiempo. A veces uno piensa que se ha comunicado con la persona, pero no es así. Y estamos en apuros a veces y hay que tomar decisiones rápidas. Siempre surge en obra algún problema, algún obstáculo, siempre. No es una taza de leche, agarrar y construir y hacer y hacer. No es así. Siempre se presentan problemas. Y es cuestión de coordinar la solución y el residente de obra tomar la decisión. Comunicar a supervisión
que son los encargados, obviamente, del control de la obra con fiscalización, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus roles. Y no hay que saltarse las jerarquías, digamos, ¿no? Digámoslo así. No puede el supervisor, digamos, instruir al contratista que haga algo mientras ustedes no tengan conocimiento de eso, porque el residente es el eje del proyecto y él tiene que saber todo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, por qué se está modificando, por qué se está mejorando, por qué ya no se está haciendo tal tarea o tal ítem. Y por eso son importantes los roles de cada persona, los roles de cada obrero. Incluso entre los obreros hay roles muy distintos que uno como residente de obra tiene que saber cómo distribuir a su gente y cómo asignar qué persona está capacitada para manejar ciertos equipos, qué persona no está capacitada y demás cosas. Si quisieran hacer alguna pregunta acerca de los roles, los puedo leer. El rol está incluido, el rol está incluido en el manual de actividades. Bueno, si es pregunta, en parte sí estaría incluido en el manual de actividades o como en un manual de funciones, por así decirlo. Sí, Mariela Ocaña, sí, en un manual de funciones más que todo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No tengan pena, pregunten, pregunten. ¿Quiénes tienen, dice Mijael Beizaga, quiénes tienen la facultad de ser residente de obra? Bueno, te entiendo por facultad, digamos, a alguna característica, algo que tenga una persona para ser residente de obra. ¿Algo así está bien? No sé si te estoy entendiendo. Bueno, ¿quiénes tienen la facultad de ser residente de obra? Bueno, el residente de obra para una obra civil, sí o sí, para empezar, número 1 es ingeniero civil. 2, yo empecé como residente de obra 2, es decir, no como la principal residente, sino como la ayudante de residente y en base a eso se aprende, se gana experiencia y te consideran, en base a tu experiencia, te consideran como la residente principal o el residente principal de obra. Además, el residente de obra tiene que ser, tiene que tener un carácter para tratar con las personas, para tratar con los contratistas, para tratar con supervisores. No, es de mucho carácter ser un residente de obra. También ser bastante adaptable a toda situación, porque puede ser que les toque ser residentes de obra en un lugar muy frío, en un lugar muy caliente, en un lugar muy bajo, en un lugar, en un cerro. Entonces, un residente tiene que adaptarse a esos cambios, ¿no? Y tiene que ser bastante versátil y resiliente. David Mamani dice, ¿cuáles son las habilidades o requisitos que debe tener un residente de obra? Ahorita vamos a ir a eso, David Mamani, no te me adelantes, por favor. Tengo un punto bien clarito sobre eso. Dame unos minutos más y te lo voy a responder, por favor. Vamos a Johnny. ¿Cómo se ajusta un proyecto en un diagrama de Gantt cuando la ruta crítica es la más corta? Tiene retraso. ¿Cómo se lidia con ello? Bueno, Johnny, en cuanto a cronogramas, no he estado hablando mucho de eso, la verdad no he tocado ese tema, pero bueno, si hay problemas en el tema de plazos, ¿no? Y en el proyecto, entonces tenemos que atacar la ruta crítica, ¿cómo? Añadiendo más personal. Si tienes 10 hombres trabajando, tienes que poner 20, si es la ruta crítica.
todo tiene solución. Entonces, o es más personal, o hay que atacar otro frente, o hay que atacar de otra manera u otro método constructivo, pero generalmente se lidia así, ¿no? Y mira, yo en lo que he trabajado en el tema de plazos, en el tema de rutas críticas y bueno, es bastante complicado cuando se llega a un punto en el que tienes que acabarlo ya, porque una vez que te vence el plazo son las multas, ¿no? Y eso es lo que ninguna empresa quiere, ningún residente quiere, ¿no? Porque el residente queda mal. Entonces se ataca la ruta crítica como yo algunas veces he puesto más personal, he cambiado la metodología de trabajo, en vez de hacer, en vez de hacer paso uno primero y paso 2, después he hecho paso 2 y paso uno. Entonces, un residente tiene que darse la forma, tiene que ver la manera de solucionarlo, inventarse. Así es un residente y espero que les toque aprender bien estas cosas. Y bueno, espero que te haya respondido eso, Johnny. Otra pregunta. Michael Vargas dice, ¿el residente de obra tiene que estar todo el tiempo en la obra? Michael, sí. Tienes que estar todo el tiempo en la obra, pero hay momentos en los que no se puede. Por ejemplo, en empresas pequeñas, el residente de obra tiene a veces que llevar cosas, tiene que hacerla de chofer, tiene que ir a pagar, tiene que ir a hacer una cotización. Entonces, el residente de obra sí, tendría que estar en tiempo. Digo, tendría que estar todo el tiempo, pero lo que yo he aprendido y recomiendo, he trabajado en alguna empresa pequeña y si tiene que hacer otra cosa, yo tengo un capataz de confianza en el que yo me puedo apoyar, ¿no? Y él va a seguir el control de la obra y va a trabajar a la vez, ¿no? Obviamente depende mucho de la actividad en la que tú puedas salir. Están, si están asegurando aceros o doblando fierros o alguna actividad que no requiera mucho de tu atención, entonces, y tienen los planos y saben cómo hacerlo, entonces puedes salir a hacer tus cotizaciones, puedes salir a llevar cosas, entonces depende mucho de eso, de la actividad que se esté haciendo en obra. No te puedes salir en un vaciado, no te puedes salir en una actividad que que necesite, que demande tu atención como residente de obra, ¿no? Entonces, es así, es bastante importante el trabajo del residente, mucha responsabilidad, porque todos queremos que todo salga bien, pero a veces no es así. Y yo como consejo les recomiendo tener siempre un capataz, un maestro de confianza que él pueda llevar las riendas en caso de que ustedes no estén, pero lo mejor es que ustedes estén en obra, porque muchas veces al no estando en obra, pues puede surgir cualquier cosa y pucha, dicen el residente de obra, ¿dónde está? No está. Y ahí le quieren echar la culpa a uno cuando no es así, ¿no? Cuando uno ha salido tal vez a llevar encofrados, alguna diligencia, a pagar, a hacer una cotización y en empresas pequeñas a veces suele ser así, el residente se mueve mucho. En empresas grandes no es así, al contrario, el residente de obra se queda en la obra y tiene el personal, no a disposición, pero el personal encargado de las funciones que tienen que hacer, ¿no? El personal administrativo, el personal de adquisiciones, el personal de compras. Entonces el residente se aboca a ser residente de obra y nada más. Espero haya respondido tu pregunta, Michael. Dice Vanessa, añadiendo un residente puede ser un ingeniero como también un arquitecto o constructor civil, dependiendo la magnitud del proyecto. ¿Sí? ¿Correcto? Dependiendo el tipo de proyecto y la magnitud del proyecto, puede ser. Puede ser un ingeniero civil. El arquitecto, generalmente hay un residente arquitecto que se encarga solo de la arquitectura. Digamos, desde el ítem de muros, de ladrillo, ya se encarga el tema de pinturas, de impermeabilizaciones, de las ventanas, de las puertas, de los baños. Entonces, es como que ya el ingeniero civil hace, hace su trabajo hasta por ahí, hasta levantar
todo el edificio, vaciados, lórbara gruesa, las instalaciones sanitarias, y el arquitecto ya se va abocando a los detalles, ¿no? O un constructor civil igual, como dice Vanessa, dependiendo de la magnitud del proyecto. Johnny dice sí, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces, muchachos, seguimos. Bueno, aquí lo que decía nuestro compañero, y lo he desglosado. Habilidades de un residente de obra. Como punto número 1, y ahora sí, por favor, quiero que participen más. 1, capacidades técnicas. Quisiera, por favor, que me escriban qué entienden con capacidades técnicas. Juan Taipicuri dice conocimientos técnicos. ¿Ya? ¿Alguien más? Conocer los procesos. María de los Ángeles dice conocer los procesos que se aplicarán, leer planos, etc. Luis Antonio dice que sepa lo que está haciendo. David Mamani dice, un momentito, David Mamani dice, aplicación de las normas técnicas y legales, ¿ya? Ignacio Jaramillo dice, ¿puede un psicólogo organizacional tener algún rol en obras y de ser así, cuál es su alcance? Ya, a ver, Richard Maita, cualidades y especialidades del personal. No. Fabio dice, son las habilidades y conocimientos técnicos prácticos para ejecutar en la obra. Esa respuesta me gusta. Clarita Sosa dice, capacidad de organizar para cumplir objetivos. No. Procedimiento constructivo. No. Conocimientos, aptitudes necesarias para cumplir los objetivos. Ya, puede ser. Copa Villanueva dice conocimientos y aptitudes para cumplir objetivos. Más o menos. Claribel dice son los objetivos estratégicos y satisfacer las necesidades, las prioridades de sus miembros. No. A ver, Javier Carlos dice la capacidad de la organización para movilizar los conocimientos, las aptitudes y las competencias especializadas necesarios para cumplir sus objetivos estratégicos y satisfacer las necesidades. ¿Ya? Esa respuesta me gusta. Conocimientos técnicos de cada persona para hacer el ejercicio. ¿Está bien? Marianela Ocaña dice capacidad de manejar alguna herramienta en proyecto. ¿Sí? Como dijo aquí su compañero, es la capacidad de la organización o, bueno, la capacidad, ¿no? del ingeniero, del personal. ¿Para qué? Para dar soluciones. ¿Soluciones a qué? A distintas cosas que se presentan en obras, distintas situaciones, perdón. ¿Ya? De un personal obrero, a eso me refiero. De un ingeniero a la capacidad técnica de, puede ser interpretar planos, puede ser dar sugerencias, opiniones a diferentes modificaciones, mejoras para la obra en el proceso constructivo. ¿Está bien? Está bien, tienen bastante idea a lo que se refiere con capacidades técnicas. Ahora vamos al punto número 2. Dice experiencia en construcción. Bueno, aquí no hay mucho donde dar vueltas, ¿no? Pero sí, la segunda habilidad es experiencia en construcción. Bueno, algunas veces, lamentablemente, para entrar a una empresa a trabajar nos piden experiencia, ¿no? Pero si recién hemos salido de la U, ¿cómo vamos a tener experiencia? ¿No? Es bastante irónica esa parte entre la transición de la universidad y el trabajo, ¿no? Pero los que al final tienen la oportunidad y se les va a presentar algún momento donde van a tener la oportunidad de ganar experiencia en construcción, eso les va a ayudar a saber cómo se hace, incluso hasta saber cómo se amarra el fierro, hasta saber qué tipo de madera sirve para el encofrado, de cuántas pulgadas,
hasta saber muchas cosas que para el maestro es su día a día y él lo sabe de memoria. Pero para un residente que es nuevito, me imagino que algunos de ustedes son nuevitos y quieren empezar a trabajar, muchas veces no van a saber qué es alguna herramienta, no van a saber a qué se refiere, no van a saber qué se llama algo que él les dijo, pásame, Inge, esto o el otro, pucha, y no saben. Y a veces, a veces los capataces maestros lo ven a uno joven y no, pues le quieren hacer pisar el palito con algunas cosas, ¿no? Y que ellos saben y nosotros en el proceso de aprendizaje estamos captando, estamos analizando, aprendiendo y ya empieza a ganar experiencia el ingeniero residente, ¿no? Tal vez de la residencia, después de unos años, pasa a ser supervisor, pero ya va a saber cómo se hace. Sino cómo podría uno salir de la universidad y ser supervisor. Hay casos que sí pasan, no lo niego, he visto, no es lo ideal, porque uno debería pasar primero a ser residente para saber cómo se hace, para equivocarse, para solucionarlo, y luego ser supervisor, ¿no? Para hacer las observaciones del caso que corresponden, porque algunas veces sí pasan de la universidad a supervisión, entonces se han pasado la etapa de aprender, ¿no? Se han pasado la etapa de aprender directo a corregir, pero ¿cómo se puede corregir algo que no se ha aprendido? ¿Me entienden? Así que nos saltamos al punto número 3. Conocimientos teóricos. Les voy a preguntar, los leo, ¿qué entienden por conocimientos teóricos? A ver, participemos un poquito. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían los conocimientos teóricos que tiene que tener un residente de obra? María de Los Ángeles dice los adquiridos en la U. Correcto. Así es. Johnny dice interpretación de planos. Ya, a ver, seguimos escribiendo. Pero sí, en sí, los conocimientos teóricos a los que me refiero son, a ver, Fabio Alejandro dice, se refiere a los conocimientos específicos relacionados a la actividad a realizar en obra. Ya, Fabio está bien, pero eso donde nos alimentamos de esos conocimientos, Fabio. Eddie López dice, son los conocimientos que debe tener una persona para poder ejecutar el proceso cuando lo ejecuten. ¿Ya? Víctor Flores dice, debe ser un profesional de la ingeniería o arquitectura con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra de acuerdo con los planos de proyecto. Esta respuesta me gusta mucho, Victoria Flores. Voy a volver a leer la respuesta. Debe ser un profesional de la ingeniería o arquitectura. Correcto. Primeramente, profesional de la ingeniería o arquitectura. ¿Por qué profesional? Porque la verdad hay muchos empíricos que generalmente, bueno, todos no, los maestros son empíricos, ¿no? Ellos no han estudiado. Alguno que otro capataz se ha formado en construcción civil, pero son muy pocos, generalmente su experiencia. Sigo entonces con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra de acuerdo con los planos de proyecto. Muy bien, Victoria, me gusta tu respuesta. Portugal, Safi dice, interpretar pliego de especificaciones técnicas. No, no. Johnny dice, importancia de la seguridad industrial. Ahorita vamos a leer esos dos puntos, ya de las especificaciones y de la seguridad industrial. Dice Salvani Chávez, el conocimiento teórico es aquel que se obtiene de una manera analítica, como lo es mediante la lectura o una explicación. Es solo tener el conocimiento sin llevarlo a la práctica. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, estoy de acuerdo. Javier Quispe Paco dice, es el conocimiento que se adquiere durante la formación. ¿Estamos bien? ¿Estamos en lo correcto también, Javier? Fabio dice, los conocimientos desde luego en primera instancia se los adquieren los años de estudio de la universidad. ¿Correcto? Nicole Espinosa dice, conocimientos teóricos considero que se obtiene información o interpretación
de la realidad por medio de fuentes confiables como libros, documentos, explicaciones, etc. En este caso, un residente de obra, obtiene ese conocimiento a través de su educación o capacitación, ya sea la forma de interpretar planos, actas, especificaciones, etc. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Dice Mijael Beizaga, conste, no solo un ingeniero civil puede ser residente de obra. Sí, eso habíamos hablado antes, ¿no? Depende de la obra, pero si es una obra civil, un edificio, obras civiles, entonces sí, ¿no? Lo más adecuado es que sea un ingeniero civil y mejor si es especializado, ¿no? En lo que está haciendo, tal vez en puentes, tal vez en tendidos de redes de agua potable y muchos otros más. Bueno, sí, tienes razón, están bastante cerca, bastante cerca. Esta respuesta de Victoria me gusta, que debe ser un profesional primeramente con los conocimientos técnicos, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Las materias que pasamos. Bueno, el primer año generalmente es cálculo, química, física, y desde el segundo año, tercer año, cuarto año, y ya desde el semestre, desde el quinto semestre hasta terminar, ya son materias bastante profundas o bastante troncales, ¿no? En lo que son la carrera, por ejemplo, materias, ¿no? Fundaciones, puentes, vías férreas, materias que realmente nos sirven, ¿no? Para tener un criterio bien formado. Y aquí en cuanto a lo que me decía, por ejemplo, ya, aquí voy a buscar el comentario. Dice Portugal, Safi, interpretar pliego de especificaciones técnicas. Eso del pliego de especificaciones técnicas no es tanto así como conocimiento teórico, eso es seguir a lo que el proyecto está exigiendo, ¿no? Eso vamos a hablar después. Johnny me dijo la importancia de la seguridad industrial. No tanto así. La seguridad industrial, para que quede claro, quisiera comentarles un poco de eso, es bastante importante. Un residente de obra tiene que dar el ejemplo, ¿sí? De usar los EPPs, los equipos de protección personal, EPPs. ¿Por qué? Porque esos equipos de protección personal muchas veces salvan vidas y hay que ser bien conscientes de eso. Entonces, la verdad, yo no usaba muy seguido el casco, sí, reconozco, pero dada la importancia y el ejemplo que uno tiene que dar, entonces ya lo uso todos los días y así estoy protegida y así doy el ejemplo, ¿no? Al personal obrero, porque es importante primeramente, para la tranquilidad de ellos, de sus propias familias, ¿no? Porque todos tenemos familias que nos esperan al llegar a casa, que esperan que después de una jornada laboral lleguemos, aunque cansados y molidos a la casa, pero que lleguemos sanos y completos, ¿no? Entonces, concientizar un poquito al personal. En el trabajo generalmente se hace charlas de seguridad ocupacional, donde concientizamos al personal por qué tiene que usar el equipo de protección y qué puede pasar si no, ¿no? Las consecuencias, que incluso pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Y eso tenemos que ser bien conscientes y chicos, dar el ejemplo. Por favor, usen cascos si están en obra, den el ejemplo a los obreros. Ustedes mismos cuídense, por favor. Es un consejo nomás. Bueno, a ver, seguimos. Entonces, Luis Rejas dice, principalmente aquellos conocimientos que se adquieren en la universidad son los conocimientos teóricos que se requieren para poder empezar a aprender en la práctica. Sí, así es. Eso, eso es, todos los conocimientos que se adquieren en la universidad. 4. A ver, otra vez vamos a participar todos. Quiero que me digan qué entienden por planificación estratégica. Dice Gretchen Dora, dice utilización de metodologías en la planificación. ¿Ya? Realizar un cronograma de actividades, dice John Franklin Oblitas.
Victoria Flores dice, es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas. Correcto. Victoria, otra vez, tienes una buena respuesta. Marianela Ocaña, planificar un proyecto donde sea viable. ¿Ya? Giovanna, Giovanna dice, es una herramienta de gestión que permite establecer el proceso mediante el cual se toma decisiones. ¿Ya? María de los Ángeles dice, organización de actividades tomando en cuenta diversos recursos, tiempo, dinero, etc. ¿Estamos bien? Salvani Chávez dice, la planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el proceso mediante el cual las empresas toman decisiones, delimitan plazos y asignan los recursos para el logro de los objetivos. Esa es la mejor definición de planificación estratégica, muchachos. Se los voy a leer otra vez. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el proceso mediante el cual las empresas toman decisiones, delimitan plazos y asignan los recursos para el logro de los objetivos. Marisela Morales dice, me gustaría conocer cómo debe estar establecido un plan de proyecto. ¿Cuáles son los pasos que debe llevar en el escrito? En el curso que vamos a dar de residentes de obra, ahí va a estar todo ese material, Marisela Morales. Clarita Sosa dice, definir y ejecutar un conjunto de acciones para lograr los objetivos o propósitos de la organización a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Sharon es el conjunto de métodos y herramientas que nos ayuda a llegar a una planificación adecuada y organizada. En realidad que nos ayuda a llegar al objetivo, ¿no? Alba dice, utilizar herramientas para desarrollar las actividades y obtener los resultados deseados. O sea, un objetivo en concreto, correcto. Son herramientas que se utilizan para organizarlos y tratar y trazar lo que se planea. Fabio Alejandro dice, se entiende como las actividades planificadas por realizar en el transcurso de la obra de manera cronológica o según el tipo de obra a realizar, se establecerán los procedimientos a seguir para el cumplimiento de los fines. ¿Está bien? ¿Correcto, Fabio? Javier Quispe dice, la planificación estratégica es una guía para ayudar a las empresas a encaminar sus esfuerzos directos hacia el éxito. Y es a través de ella que puede visualizarse objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo e irlos conquistando para al final obtener un resultado general, un bien común, ¿correcto? Mairena Torres dice, son herramientas que ayudan a organizar de la mejor manera la producción de manera cronológica para la retroalimentación. Muy bien. Nicole Espinosa dice, es una herramienta que nos permite establecer procesos donde se toman las decisiones e implementar planes para alcanzar propósitos y objetivos en un determinado plazo. Bien, Nicole. Javier Carlos dice, la planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. Bueno, está claro entonces lo que es la planificación estratégica. Yo les voy a compartir un poquito de lo que es la planificación estratégica, ¿sí? Es una herramienta, ¿no? Para gestionar, para planificar, para hacer un cronograma, para fijar plazos y llegar a un objetivo, llegar a un determinado fin, ¿ya? Pero que en el proceso pueden surgir muchas cosas. La estrategia para un proyecto, la planificación estratégica para un proyecto es como es lo que queremos que pase, es a dónde nos queremos dirigir. Pero en el proceso hay varios percances, obstáculos que a veces no nos permite seguir esa planificación. Entonces, en la planificación, así como en los planes, hay plan A, plan B, plan C, ¿verdad?
Entonces, así tenemos que tener, si falla esto, ¿qué hago? Si no me funciona esto, ¿qué hago? ¿Qué solución le doy? ¿A qué plan me voy a acomodar? ¿Qué tengo que hacer? Porque una planificación puede ser una planificación A y B y listo. Pero si no pasa A y no pasa B, tenemos que ver qué otra cosa podemos hacer, porque aunque no crean, surgen muchas cosas, muchos imprevistos y muchas situaciones en obra que se tienen que decidir, como decían algunos compañeros, se tiene que tomar decisiones importantes, decisiones con conocimientos teóricos, decisiones con capacidades técnicas, donde tiene que ser rápido, porque en obra no se puede esperar mucho. Bueno, entonces ha quedado claro el punto 4. Está bien. Ahora nos vamos al punto 5. ¿Qué serían las habilidades de comunicación? Otra vez. ¿Qué serían las habilidades de comunicación de un residente? ¿Por qué es importante que un residente tenga esa habilidad de comunicarse? Dice José Rodríguez, aquellas facultades que tiene una persona para poder entablar coloquios con cualquier entorno o grupo social al que pertenezca. ¿Ya? John Chura dice, para poder cumplir con los objetivos. Victoria Flores dice, representan un conjunto de capacidades que posee el individuo. Ahí ya están escribiendo bastante, voy a subir, ya. Capacidades que posee el individuo y puede ir desarrollando a lo largo de su vida con el objetivo de poder comunicarse de una forma más eficiente, ¿ya? Es la capacidad de interactuar con tu equipo de trabajo. Esa respuesta me gusta. Vanessa. Nicole, las habilidades de comunicación es la capacidad que permite comunicarnos o recibir información de nuestras ideas, opiniones o actividades entre personas, perdón, que facilite el entendimiento y la convivencia entre nosotros. Marisela Morales dice, hay diferentes formas, organizaciones de funciones. No. Stephanie Mariela dice, se refieren a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones o actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales y organizacionales. ¿Ya? Saber dar instrucciones claras para cualquier persona, capacidad y empatía para comprender a sus interlocutores. Luis Rejas, esa respuesta me parece adecuada. Carmen Flores dice, práctica de poder transmitir o informar. Nicole Villafán, es una forma de comunicación y un objetivo para tu forma de trabajo con los empleados, jefes y otros. Fabio Alejandro dice, considero que se refiere a las capacidades que tiene que tener el residente para resolver las diversas situaciones que se debe en la obra, que pueden ser de índole técnica, en este caso en particular la habilidad de comunicarse con todo el personal de la obra cuando sea necesario, es decir, con los obreros y todos los demás integrantes de obra. Está bien, esa respuesta también me gusta. Dice Edi López, son capacidades que deben tener cada personal para poder ejecutar los proyectos y así tener buena comunicación con el grupo de trabajo. Dice Verónica, es la capacidad de hacer comprender a nuestro grupo de trabajo para que no pueda haber malentendidos, ¿ya? Javier Quispe dice, para llevar a cabo adecuadamente sus actividades, los administradores deben poseer al menos las habilidades básicas de la comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con la comunicación con sus subalternos, la comunicación con sus superiores, con los medios, la sensibilidad, entre otras. ¿Ya? Vladimir Álvarez dice, son para poder hacer conocer mejor una determinada actividad con medios de comunicación audiovisuales, escritas, spot publicitarios, entre otras. Más o menos. Carlos Edwin Salazar dice, es la capacidad de dar instrucciones o ideas claras al equipo de trabajo con el que estás trabajando con fluidez y seguridad. Ya, esa respuesta me gusta y me quedo con esa. Entonces, ¿a qué me quiero referir con las habilidades de comunicación?
la capacidad, como dice Carlos, de dar instrucciones o ideas claras al equipo de trabajo. ¿Quién es mi equipo de trabajo? Para empezar, mi equipo de trabajo son primeramente, bueno, por un lado, los obreros, ¿no? ¿Qué les tengo que decir? Bueno, hoy van a hacer así, van a hacer hasta aquí, van a hacer con este plano y así y así. Algo claro, algo que se entienda, algo conciso y al final le digo, ¿me has entendido o repito? ¿O tienes alguna duda? Te la aclaro, ¿no? Así, comunicarse de una manera asertiva con el personal obrero. Claro, generalmente, bueno, y la mayoría, he visto muy pocas obreras mujeres, pero son hombres, entonces ellos tienes que comunicarte de una manera clara, directa. Es así, es así, es así. Y listo. ¿Me entendiste? Sí o no. ¿Qué dudas tienes? ¿No? Es la capacidad de comunicarse, de que te entiendan lo que tú les quieres decir. Obviamente, tienes que darles las herramientas, ¿no? Tienes que darle los planos, las facilidades para que él te entienda. Muchas veces no nos entendemos ni hablando. Es increíble, a veces las personas parecemos que hablamos en otro idioma y no nos podemos entender. Incluso a veces ni con nuestros amigos o con nuestra familia. Yo digo una cosa y él ha entendido otra. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces y es algo que tenemos que mejorar, especialmente en nuestro trabajo, ¿no? Que tenemos que ser profesionales y hacerlo bien, entonces no podemos dar instrucciones o a medias o que se puedan malinterpretar o que den a entender otra cosa, ¿ya? Y también la comunicación con quién, con el personal administrativo, con el personal que compra las cosas, con el personal que provee, por ejemplo. Yo hago un requerimiento de cemento y no le digo para cuándo al, a la administradora o al administrador, ¿no? Yo tengo que comunicarle, necesito cemento para mañana, para la siguiente semana, necesito cemento para ayer. Entonces, todo eso tiene que ser comunicado de una manera directa, no con suposiciones o esa palabra de es que pensé. No, eso de es que pensé muchas veces nos lleva a malinterpretar cosas, palabras, oraciones que a veces ni nos damos cuenta que las hemos dicho mal o que no lo hemos dicho o lo hemos omitido. Y pensamos que la otra persona ya lo sabe o lo supone. Y no es así. Nada se supone, todo se dice. Sea a obreros, sea al personal administrativo, tenemos que ser bastante claros y directos con las ideas que tenemos, con lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Porque este punto de la comunicación es bien importante, la verdad. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo los leo, ¿sí? Dice Nicole, sí sucede, por eso la comunicación debe ser asertiva. Se debe utilizar la verbal y la no verbal, ya que a través de los gestos o señas podemos captar la idea. Correcto. Así es. Entonces, tenemos que comunicarnos de la mejor manera. Dice Luis Rejas, asegurarse que están contestados las preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Correcto, sí, sí, sí. Incluso estas preguntas a veces las omitimos nosotros mismos. A mí muchas veces me ha pasado. Dice María de los Ángeles, ¿hay alguna manera de desarrollarse en este punto, al menos quienes somos nuevos en el área? A ver, otra vez, ¿hay alguna manera de desarrollarse en este punto, al menos quienes somos nuevos en el área? Ya. María de los Ángeles, te digo que esto solo te lo va a dar la experiencia, el trato día a día con los obreros, con el personal administrativo, eso te lo va a dar la experiencia. Y es así, mucho depende también de cómo nosotros nos comuniquemos desde nuestra casa, con nuestras familias, siempre, ¿no? Con respeto, siempre con honestidad, con todo.
para que se pueda entender, para que no supongan. Entonces, esa comunicación asertiva la puedes practicar incluso en tu casa. Obviamente es otra cosa en obra, pero sí es bastante, bastante importante que lo practiques. Ya te vas a dar cuenta cuando trabajes. Muchos de ustedes se van a dar cuenta que es bien importante la comunicación tanto con los obreros como con el personal de adquisiciones, de compras, con el ingeniero eléctrico, con el ingeniero sanitario, con el arquitecto, que tienen que coordinar varias cosas, ¿no? Si no pueden comunicarse bien, no se puede llegar a un objetivo final. Porque, ¿qué pasa si tú le dices al capataz, bueno, vamos a hacer así, así, así? ¿Me entendió? Sí, ¿ok? Si yo no le doy planos, si yo no le doy los recursos para que me haya entendido, entonces, entonces no puede fallar eso. Ya yo tengo que darle los recursos y tengo que estar detrás de los obreros al principio, porque puede ser, es muy probable que no me hayan entendido. Muy probable. Entonces, yo al principio veo que están haciendo bien. Ah, ya, correcto. O tal vez le pregunto yo, a ver cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer esto, si yo ya lo sé, ¿no? Con el personal administrativo es otra cosa, siempre en base de respeto, pero preguntando o más bien pidiendo qué necesitas, para cuándo necesitas, cuánto necesitas, dónde necesitas que te lo dejen y todo ese, qué calidad, cuánto, todo tiene que ser bastante detallado, porque nada se supone, todo se tiene y se debe decir. Vanessa dice, en el peor de los casos, en una obra de magnitud, se asigna a una socióloga cuando no hay buena comunicación con tu personal. Ya, sí debe ser. La verdad, nunca me ha tocado trabajar con una socióloga en obra, porque es bastante directa la comunicación, a menos que haya detalles de, no sé, faltas de respeto, de, de detalles que hayan incomodado tal vez, ¿no? Al residente o al personal obrero, que puede que pase, pero como les digo, ¿no? Siempre hay que mantener el respeto, hablarles claro, hablarles bien de cómo se debe hacer, ¿no? Y las llamadas de atención también, si es que no cumplen las instrucciones que se les ha dado de forma directa, escrita, con planos y demás cosas, entonces ahí sí es una llamada de atención, ¿no? Pero no es más allá, eso no debe llegar a faltar al respeto, no debe llegar a ese tipo de cosas que no tiene sentido, ¿no? Complicarnos la vida en el trabajo, peor. Pero sí, en trabajos, en obras de gran magnitud, de gran envergadura, sí se trabaja con una socióloga, ¿no? Para que pueda hacer dinámicas de sociabilización, de socializar, de comunicación entre entre distintos actores en obra. Pero es muy rara la situación. Dice Giovanna, el conocimiento de manejo de conflictos tanto interno como externo debe ser también del conocimiento del residente. Sí, sí, también debe ser. Y también mucho depende del carácter de la persona que esté como residente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, soy mujer, tengo un carácter fuerte, pero no por tener un carácter fuerte, falto al respeto o grito o alguna de esas situaciones que incomode al personal, ¿no? Entonces, un carácter tiene que formarse y forjarse cada día. Incluso eso es desde nuestra casa, desde que nosotros crecemos y nos desarrollamos y empezamos a socializar con otras personas, ¿no? Desde ahí parte eso y mucho hace, como les decía hace unos minutos, el carácter del residente. Ahora, si también el residente es de un carácter muy dócil, muy apacible, muy callado, entonces eso no es un carácter que
al personal obrero le transmita un impulso o un sentido de urgencia al hacer las cosas. Ellos se dejan también. Si uno como residente no está detrás de ellos, y algunos de aquí que han trabajado como residentes no me van a dejar mentir, es así. Si uno no está detrás de ellos, ya sea apoyándoles, ya sea apurándolos porque hay plazos, ya sea controlando su avance, pero hay que estar detrás de ellos. Y nuevamente, el carácter es muy importante ahí. Y también el carácter con las personas, con los técnicos, ¿no? Con los ingenieros, con el personal administrativo. Es todo un conjunto, al final es un trabajo en equipo que en vez de el residente que es el eje, les decía, de indisponer ese equipo que están formando, porque es bonito trabajar en equipo y en equipos grandes de unas 30 personas, 40 personas, es muy lindo trabajar así. En vez de indisponer ese área de trabajo, ese equipo que se está formando, es mejor fortalecerlo, ¿no? Fortalecerlo, enseñar al personal, capacitar al personal, concientizar al personal y que el residente esté al tanto de todo tipo de conflictos que pueda haber, que se hayan suscitado, que pueda solucionar también, ¿no? Obviamente en cuanto a lo concerniente en obra. Nicole dice, saber controlar nuestras emociones y se debe tener una comunicación asertiva, a veces se tiene que ser estricto. Correcto. Es así, comunicación asertiva, obviamente con todo el equipo, administrativos, obreros, ingenieros y residentes, sí, debe tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte no significa un carácter malo. Significa, al contrario, es un carácter estricto, bueno, que controla, que llevará un fin, ¿no? Que él lleva, al final el residente lleva las riendas de la obra. Y si él se deja llevar con el personal, no va a ir a ningún lado. Él es el que tiene que llevar las riendas de la obra. Bueno, pues seguimos. Como punto número 6, ya estamos en la sexta habilidad. Dice, capacidad de coordinación y colaboración. A ver, ¿qué entienden ustedes por capacidad de coordinación y colaboración? Parece sencilla esta pregunta, ¿qué entienden por capacidad de coordinación y colaboración? Pero tiene su complejidad. A ver, los voy a leer y vamos a ir aclarando este punto. Dice Diego Armando, un buen manejo de la información. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Los voy a leer a todos. Dice Fabio Alejandro. Su nombre lo dice, pero la complejidad radica en los diferentes caracteres y capacidades de las personas intervinientes en la obra. ¿Ya? Me gusta. Victoria Flores dice, cualidades y las competencias interpersonales e intrapersonales que usamos para resolver colectivamente. ¿Ya? Sigamos. Verónica dice, tener una buena comunicación con los demás. La comunicación está muy relacionada con lo que es la coordinación y colaboración. Si no nos comunicamos, lamentablemente no vamos a poder ni coordinar ni colaborar. Es así. A ver, sigamos. Vamos, chicos. Fabio dice que hay que saberlos manejar, es decir, adecuarse a ellos o en todo caso enseñarles o hacerles sugerencias a los demás, es decir, trabajar en equipo. Fabio dice para lograr cumplir los objetivos trazados. ¿Ya? Vamos, los voy a leer a todos, chicos, no sean tímidos. Como les decía hace un momento, ¿no? Si no hay comunicación, no se puede ni colaborar ni coordinar.
¿Por qué digo eso? Dice Eddie López, es la capacidad que debe tener un personal administrativo para llevar los procesos y nos ayude a delegar funciones en una determinada acción. Eddie López no solo el personal administrativo, ¿no? Sino estamos hablando aquí del residente de obra. Entonces, sería en este caso el residente de obra, que tiene que tener la capacidad de coordinación y colaboración, ¿no? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se colabora? Si no me han comunicado, ¿no? Entonces, la comunicación es la base de la coordinación y colaboración, ¿ya? ¿A qué me refiero coordinación? Coordinación de trabajos. ¿Con quiénes sería la coordinación de trabajos? La coordinación de trabajos sería, ¿no? Con el ingeniero eléctrico, con el ingeniero sanitario, con el arquitecto, incluso con el supervisor. Porque si yo tengo una supervisión que está detrás mío, yo no puedo hacer trabajos sin que supervisión sepa. Yo no puedo hacer vaciados sin que supervisión sepa. Si llego a hacer eso, supervisión puede tomar acciones legales fuertes para la empresa, ni siquiera para mí, ¿no? Y quedaría mal la empresa donde yo estoy trabajando y es algo que yo no quiero, ¿no? Todos debemos ser profesionales a la hora de trabajar. Entonces, la coordinación es tan importante. ¿Y cómo coordinamos? Comunicándonos. ¿Cómo? ¿No? Nosotros, algo bien sencillo. Yo me acuerdo que hacía para un trabajo programaciones semanales, ¿ya? Y hasta ahora la manejo así. Entonces, hago una programación semanal, la cual yo se la paso a supervisión. Supervisión ve en qué área voy a estar, ve cuándo voy a hacer, ve cuándo quiero vaciar. Obviamente, antes de vaciar. Bueno, no sé si obviamente tal vez algunos no, todavía no han trabajado, pero tengo que comunicar a supervisión un día antes que voy a realizar un vaciado u hormigonado. Lo tengo que, lo tengo que invitar a una inspección para que él revise las armaduras, revise recubrimientos, revise tantas cosas para que el supervisor pueda aprobar el vaciado del día de mañana, digamos, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué pasa si yo no le comunico y llega, por casualidad, llega una hora antes que llegue o que yo empiece a vaciar, ya sea con mixer, ya sea en sitio? ¿Qué pasaría? Y si no me autoriza y no me aprueba el vaciado o el hormigonado por esa falta de coordinación? Puedo perder el material, puedo perder, si es mixer, pierdo todo ese mixer. Si es mano de, pucha, si es que es en sitio, pierdo todo el personal contratado, montado para ese día, ¿no? Entonces, si no tengo una buena comunicación, una buena coordinación con los obreros, con supervisión, con el personal administrativo, con el personal técnico, puedo tener muchos problemas. Problemas que no quisiera que tengan ustedes en el momento de trabajar. Por eso les recomiendo que siempre coordinen los trabajos con todo su equipo de trabajo, hasta con supervisión, que tienen que estar al tanto de lo que están haciendo, cuándo están haciendo, qué están haciendo, dónde están haciendo. Eso es muy importante. ¿Qué dice Fabio Alejandro? En los trabajos a veces sucede que uno se encuentra con gente envidiosa y esa gente hay que saber encararla, mejor si hay testigos para que quede constancia de lo que se dijo o hizo, porque a veces esa gente hacen trabajar mal a los demás. Y eso se tiene que cortar de raíz dejando los puntos claros, dice, a veces. Bueno, uno también como residente tiene que saber analizar a las personas y ver, ¿no? Cómo está trabajando, cómo es no el rendimiento, sino cómo es el método de trabajo o el carácter de cierta persona, cierto obrero, incluso en el personal administrativo, ¿no? No solo se da en los obreros algún tipo de personas conflictivas,
Y es mejor si está demostrando una actitud muy negativa y está perjudicando al resto, es mejor sacarlo del grupo, ¿no? E insertar a un nuevo personal. Es lo más sano. ¿Qué dice Raquel? Es trabajar en equipo de apoyarse unos a otros sin que esto quiera decir que se solape la flojera de algún miembro del equipo. Todos deben alinearse en una sola dirección para llegar a la meta. Raquel, sí, debemos trabajar en equipo apoyándonos unos a otros. Es correcto, pero en el tema de coordinación, am, ese trabajar en equipo es apoyarse, ¿no? Es colaborarse. Entonces, si yo no le transmito mm, al capataz que necesito que me apoye en otro frente de trabajo, ¿cómo me va a apoyar él? Es ahí donde yo tengo que coordinar con el personal. A eso me refiero. Dice Miguel Ángel Rojas, sí, es muy importante la integración social, conociendo sus competencias individuales para lograr un objetivo multidisciplinario. Sí, y es así en cuanto a la coordinación, es lo que les decía anteriormente, ¿ya? Y a la colaboración, también depende de la comunicación, es lo que le decía hace unos segundos a su compañera, como si yo necesito colaboración en otro frente de trabajo, ¿cómo va a saber el capataz que yo necesito mandarlos a otro lugar, a algún equipo de personal? Yo necesito comunicarme con el capataz, con la persona que está a cargo, con el maestro que está a cargo y decirles, vayan a ese frente, necesito apoyo en tal lugar, porque es nuestra ruta crítica, porque estamos fuera de plazo en ese trabajo en específico, porque hay que acabar por cierta razón, o por cierta circunstancia o exigencia, ¿no? Pero primero está la coordinación. ¿Cómo me pueden colaborar si no he coordinado, si no he comunicado? Porque las personas necesitamos hablar, ¿no? Para coordinar. Necesitamos hablar, comunicarnos, coordinar y recién se puede llegar a colaborar en algún frente de trabajo o en alguna otra cosa, ¿no? Ahora sí, Juan, ¿cuánto aporta que el residente sepa del rendimiento de mano de obra para una buena comunicación con los obreros? Bueno, mm, aporta bastante porque el rendimiento de los obreros es importante en las diferentes actividades que estén realizando, es bien importante, ¿ya? Mm, no es que mejora o no su rendimiento de los obreros, del personal obrero, no es que mejora el rendimiento, pero sí mejora el residente de obra, mejora su rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el residente de obra mejoraría su rendimiento? Porque coordina, porque colabora, porque no está perdiendo el tiempo en que no te he dicho así, te he dicho esto, teníamos que hacer hoy día esto, no hemos hecho esto, hemos perdido medio día ahí o hemos perdido un día ahí. Entonces al rendimiento del residente de obra sí le ayuda la buena comunicación con los obreros. No le ayuda al rendimiento no le ayuda al rendimiento del obrero. ¿Está claro? Creo que lo he dejado claro, Juan. Entonces, me voy al otro punto. La última habilidad de un residente de obra, a ver, ¿qué podríamos entender de motivación e inspiración? A ver, quiero que me compartan, quiero que piensen, quiero que analicen un poquito por qué un residente de obra tiene que estar inspirado y motivado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Los leo, chicos, los leo. Ya no tenemos mucho tiempo. Participen, por favor, es importante. Dice Miguelina Jiménez, tiene que transmitir eso a los demás. Ya, me parece muy importante eso. Dice, porque, Miguel Ángel Rojas dice, porque es líder, tiene que dar el ejemplo. Ya, me gusta eso, Miguel.
Gabriela Machicado dice, porque estará junto a los obreros a cada instante, entonces tiene que ser algo así como un ejemplo, ¿ya? Como les decía el ejemplo del casco, ¿no? Tiene que estar con casco, con sus EPPs para que no hagan los demás lo mismo. Salvani dice, para mejorar el rendimiento laboral, ¿ya? ¿El rendimiento laboral de quién? ¿De ellos o de él? Norma Jenny dice, para que el ambiente laboral sea ameno, es lindo trabajar en un ambiente laboral ameno, es muy lindo. Alba dice, para realizar su trabajo de la mejor manera posible. ¿Ya? Me gusta. Martínez Delia dice, si no hay motivación e inspiración, no habrá un buen rendimiento de parte del residente de obra. ¿Es cierto? Johnny Sadam dice, para que transmita confianza y puedan preguntar las dudas de obra. Puede ser, puede ser. Dice Cochabamba Boris, dice, quizás el residente es el vínculo entre obreros, supervisores, administrativos y demás. Es el residente, chicos, es el puente, es el vínculo, es el lazo entre obreros, supervisores, administrativos. Por eso les decía, él es el eje. Es importante que él esté motivado, que él esté feliz, que él esté activo, que él esté dinámico. Di Fabio dice, ok, tiene que estar motivado para que realice sus funciones con buena disposición. Ay, se me fue el comentario. Un ratito, un ratito. Ah, ya. Tiene que estar motivado para que realice sus funciones con buena disposición y de esa manera realizará un trabajo adecuado y obtendrá buenos resultados en la obra y desde luego será un buen ejemplo para los demás. Correcto. Eddie López dice, es la parte muy fundamental porque para hacer las cosas bien y que los demás personas sientan motivados y armoniosos con lo que hacen. ¿De acuerdo? Nicole Villafán dice, para que el líder lleve adelante tanto como apoyo, aliento y les motive a seguir adelante. Muy bien. Iber Mamani dice, inspirarse uno mismo y estar animado en conseguir el objetivo y contagiar el mismo ánimo a los demás mediante la motivación. Es cierto, Iber, es muy cierto. Basia Burik dice, un líder debe transmitir energía, buena onda, con espíritu de colaboración y apoyo, de poner metas y valorar el trabajo de sus trabajadores. Correcto, muy bien eso. Dice Wilson Bermeo, para que sean más productivos, ¿sí? Andrés Padilla dice, para que se sientan motivados los trabajadores en su lugar de trabajo. Correcto. Para que todos se sientan seguros y con confianza, dice Miguel Ángel Rojas. María dice, para seguir trabajando y proponiendo lo que por ende aumenta la confianza entre los trabajadores y supervisores al implementar esta forma de trabajo. Tienen mucha idea, chicos, de lo que es la motivación e inspiración. Como dicen algunos, y me gustaba leer, el residente tiene que ser el ejemplo. Como un residente de obra va a estar desganado, va a estar apagado, va a estar renegando, mm, va a estar triste, desanimado. Si los obreros ven eso en su líder, en su cabeza, en su cabeza de proyecto de obra, ¿qué va a pasar? Ellos van a sentir lo mismo, van a sentirse inseguros, van a sentirse tal vez hasta solos, porque dirán, pucha, si el residente está así, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, es bueno eso de que el residente de obra tiene que estar motivado, tiene que estar inspirado, tiene que estar con una vibra buena, con el mejor humor que se pueda. Y no solo el lunes, ¿no? El lunes que ya ha descansado, el lunes que, bueno, me entiendo que el domingo ya descansan todo y el lunes se va a trabajar, ¿no? Ya descansado, ya más liberado. Entonces, puede que el lunes esté de buenas, el martes más o menos, el miércoles no, el jueves peor y el viernes ni se le puede hablar, ¿cierto? Entonces, eso no puede pasar, chicos. Si ustedes están como residentes de obra, tienen que buscar su motivación, tienen que buscar cómo inspirar a los demás. Qué lindo es inspirar a los demás, ¿no? Transmitir esa alegría, transmitir esa vibra.
hacer sonreír a los obreros con alguna risa, alguna broma, alguna cosa, ¿no? Es lindo trabajar, como decía la compañera hace unos momentos, en un ambiente ameno, en un buen ambiente de trabajo. Porque no porque sean obreros, nosotros tenemos que tener el cuello en alto. No, también podemos bromear con ellos, también podemos hacerles pasar un buen momento. O quién no quisiera hacer esa buena vibra, pucha, que está llegando el residente y ahí está el Inge, o ahí está la Inge, pucha, qué bien. Y, y empiezan y una charlita pequeña, una risa, bueno chicos, sigan trabajando, vuelvo más cachito, hasta a veces se les invita un refresquito, alguna cosa, ¿no? Entonces, es bonito, es lindo transmitir esas cosas a las personas, no solo a los obreros, no solo en el trabajo, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todo nuestro entorno. No sirve, yo pienso que un residente esté desmotivado, desganado, no, tal vez no sé, por cosas de la vida así, no. Hay que buscar un motivo, hay que buscar una inspiración para seguir, para estar felices, para estar activos, para estar dinámicos, porque eso incluso a nosotros nos va a dar vida, nos va a dar esa chispa que necesitan a veces las personas para seguir adelante. Y como les digo, no solo obreros, ¿no? Sino nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno de estudio, incluso todos. Entonces, seamos esa chispa que al llegar los obreros o las personas o quien sea diga, ahí está el Inge, ahí está Ruth, ahí está Luis, ahí está Laura, ahí está Lourdes, ahí está Moisés, ahí está Eddie, ¿no? Así, eso, chicos. A ver, voy a seguir leyendo. El líder es el motor con buenas energías, correcto. Moisés Vilca, líder es transmitir conocimiento adquiridos a los nuevos compañeros y motivar. Exactamente. Lourdes Adriana dice, porque es el pilar de todo, y así estén en un entorno favorable y productivo a base de comunicación y cada quien desempeñe las funciones respectivas de su puesto de trabajo de la mejor manera. ¿Qué dice Fabio Alejandro? O que digan ahí hasta mi amor es bromita. Así es, Fabio. Pero es bonito transmitir esa chispa a los demás, en el trabajo, en la casa, con los amigos. Tenemos que ser así. Y también tener empatía. Esa empatía que muchas personas a veces la han o la hemos olvidado. Tal vez nuestro personal está mal o está enfermo y nosotros exigimos que trabaje, pero no le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás malo? O te noto pálido o ¿qué te pasa? ¿No? Tenemos que preguntar un poquito qué le sucede al obrero, a la persona, no necesariamente obrero, a cualquier persona de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno de estudio, de amigos, de lo que sea. Tener un poco de empatía siempre y preguntar, ¿qué está pasándote? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo? Hacer algo por esa persona, algo que esté en nuestras manos, algo que a veces puede ser tan fácil como hasta ir a la farmacia, comprar un paracetamol o algo para la fiebre, algo para el dolor de cabeza que está en ese momento, el obrero, el compañero de trabajo, el colega, y decirle, toma esto, te va a hacer bien. Eso es una motivación que no te dan todas las personas, esa empatía. Seamos esa chispa, seamos empáticos y seamos profesionales en lo que hacemos. Aprendamos, no creamos que lo sepamos todo, que ya sabemos todo, porque no sabemos nada y cada día aprendemos más. Bueno, ese ha sido el punto de la motivación e inspiración que me parece bien importante, la verdad. Espero que me hayan entendido todos. Gracias por participar. Tengo algunos minutos más para dudas, consultas, para lo que quieran compartir.
en el chat, los voy a leer. Y bueno, gracias por su atención, chicos. Wilson Bermeo dice, todo claro, Inge. Edi López dice, gracias, muy valiosa tu capacitación. Gracias a ti, Edi. Gracias por estar atento, por participar. He leído todos tus mensajes. Nicole dice, gracias por todo, ingeniera Daniela. Debería realizar charlas motivadoras laborales. Quizás la experiencia la hizo observar y aprender mucho más. Me siento inspirada. Saludos desde Perú. Nicole, qué lindas palabras. Muchas gracias. Espero que te haya servido. Y vamos a estar aquí con Pachabol dando clases. No te preocupes, vamos a estar en contacto. John Franklin, muy buena ponencia. Gabriela, gracias. Quedó todo claro. Buenas tardes. ¿Cómo solucionar si en el libro de órdenes se cometiera un error? Juan, a ver, en el libro de órdenes, sabes, se coordina con supervisión, pero en el libro de órdenes lo que puedo comentarte es que se hace una aclaración del error y se puede continuar, siempre y cuando supervisión esté de acuerdo, ¿no? Eso no hay mucho problema en eso, pero es mejor no equivocarse en ese libro, mucho mejor. Tienes que pensar 100 veces antes de escribir algo. Te recomiendo. Mejor si te haces un borrador y luego escribes o algo así. Muchas gracias a todos por escucharme, por estar aquí con Pachabol. Dio un gusto haber estado con ustedes. Cualquier cosa estamos en contacto. Que estén bien, que Dios los cuide, los bendiga a todos. Un abrazo desde Cochabamba.